Bien, comenzamos una nueva temática entonces y ahora está referido a un momento posterior a la época en que hemos estado revisando, a lo que se llama la prehistoria, y es el momento en el que las culturas comienzan a desarrollar ya la escritura, y eso significa entonces que las explicaciones de lo que se representa a nivel de las artes, ya sea escritura, pintura, dibujo, ahora son más fáciles de entender porque hay un texto eh, que en algún lugar de todo lo que se ha encontrado, pues habla acerca de esos elementos que a veces encontramos. Entonces es más fácil de entenderlo de esa manera. Solo les voy a mostrar algo por acá. Bien, si pueden instalar Google Earth sería bueno porque esto nos ayuda bastante. Bien, estamos acá. Esta es la parte del mundo que es la que estamos estudiando. Esta justamente. Estuvimos viendo algo de España, algo de Francia, algo de Inglaterra. Stonehenge, por ejemplo, está en esta región. Luego Francia, muchos dolmen, alineamientos. España igual, dolmen, navetas, noragos, caballot. Toda esta zona está llena. También acá está la zona oriental de Europa, igual. Pero sucede que con el retroceso de, del casquete que había acá de hielo que recubría toda esta zona y el cambio de clima que desertificó una zona y cambió el tipo de vegetación en otras, entonces resulta que hubieron migraciones. Y en esas migraciones sucedió que los mejores lugares para el desarrollo de una cultura bastante compleja y grande fue cercana a las fuentes de agua dulce que habían en esa zona. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el oriente nororiente sería de África. Esto que ven acá es el río Nilo. Y bueno, el río Nilo llega más o menos a la zona ecuatorial de África. Entonces vean acá, es el río Nilo. Es la zona más el sur. Vean hacia alrededor, esto es vegetación. Toda esta zona es vegetación. ¿Ves? Hasta donde podemos ver ahí, hay vegetación. No son bosques tan tupidos en algunos lugares, pero es zona con mucha vegetación. Entonces, en esta zona llueve bastante. Acuérdense que en las zonas de desierto no llueve. Entonces, ¿cómo es que la civilización se desarrolló en la zona del desierto? Todo esto es el río Nilo. Y llega hasta acá. Esto en forma de triángulo se llama delta. Es el delta del río Nilo. Vean, ahí sí hay mucho verde. Y bueno, una cantidad de ciudades de esta región están ahí, en el delta del río Nilo. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando llovía en estas zonas, en la zona ecuatorial, como en este caso nosotros ya vamos entrando, estamos en transición hacia la época lluviosa, va a llover mucho acá. Entonces, todos los ríos que se llaman tributarios, los ríos pequeños que van a dar el río mayor, el más importante, aportaban agua. Y entonces el río se iba creciendo. Imagínense que va a una repunta, como le decimos acá en nuestro país. Las repuntas son cuando el río sube de nivel de manera abrupta. Ustedes están bañándose en una poza o en una parte del río que el agua está bien pachita y sin que esté lloviendo donde ustedes están, de repente el agua comienza a ponerse turbia y vienen unas corrientes bien fuertes y luego se inunda todo. Eso es muy peligroso. A eso le llamamos repunta acá en El Salvador. Pues eso iba sucediendo acá, iba aumentando el nivel del río y comenzaba a inundar. Esta zona que es plana, desértica, comenzaba a inundarse en los alrededores. Y eso sucedía durante una temporada en el año. Luego
dejaba de llover en la zona ecuatorial y el río entonces dejaba de percibir toda esa agua que llegaba de otros ríos y comenzaba otra vez a hacerse delgado, pequeño y se comenzaba a secar, digamos, la zona donde se había inundado. Eso mismo aplica para esta zona de acá. Fijan, aquí estoy, estaba acá, eso es Egipto, esta parte de acá, en aquel momento, en la antigüedad, Egipto era todo esto, la región que corresponde actualmente a Sudán y a Egipto como tal, era parte de un mismo territorio. En esta zona, actualmente tenemos Irak, es este país que ven acá, esto es Irak. Y acá tenemos pues, Irán, es a la par, luego tenemos Siria, Jordania, ¿qué más? Turquía, acá en el norte, Chipre, ahí está acá, y tenemos el Líbano, también en esta zona, que es una zona de litigio actualmente, esto es Palestina, pero como pues, la ONU puso ahí a Israel al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Israel pues tomó el control de toda la zona y ahora eh, Palestina está reducida a dos zonas, que son Cisjordania y la Franja de Gaza. Si han estado viendo noticias, han estado viendo, pues es una zona muy, muy complicada en en este momento. Entonces, todo eso está acá. Vamos a centrarnos aquí, Irak. De la misma forma, como les mencionaba, esta es zona desértica, como pueden ver, y acá hay dos ríos. Hay dos ríos acá. Son el Tigris y el Éufrates. Si se fijan hacia el norte, es una zona donde hay más verde. En esta zona llueve, el clima es diferente, es lluvioso, pues hay lluvias continuas que permiten que se desarrolle pues un tipo de vegetación y un tipo de actividad diferente por acá. Pero el río va aumentando ¿cómo se llama? De caudal y al llegar acá, ambos ríos, Tigres y Éufrates, eh, va a generarse en medio de ellos una zona en la que hay bastante tierras cultivables. Por acá, vean, todas estas son zonas cultivables. Actualmente, eso es actualmente. Todas son zonas cultivables. Ahí está el río. Si ustedes se alejan del río, ¿qué sucede? Hay menos zonas cultivables y si nos seguimos alejando, desierto completamente. Ahí no hay vegetación. Y en estas zonas llueve menos. Toda esta zona llueve menos. Pero como el agua viene desde el norte, entonces los ríos aumentan de tamaño y igual que lo mismo que les mencionaba, termina de llover en la zona norte, en este caso, y pues el río comienza a bajar de nivel hasta dejar otra vez drenada y seca la zona donde antes, o no tan seca, pero digamos, ya no hay agua cubriéndola, la zona de inundaciones. Eso era lo que permitía que para estas culturas existieran las condiciones óptimas para el cultivo de la tierra. Porque el río, tanto Tigris y Éufrates acá como el Nilo hacia acá, eh, se llenaba de sedimentos y todos los nutrientes que traía de esta zona el agua y las depositaba por acá. No solamente sucedió en esta zona, sino también acá entre Pakistán y la India, acá, es otra zona de río, ¿ven? Es zona importante de río. Tenemos el Ganges, ¿ven? Toda esa zona, en medio de desierto. Por acá hay otro más. Lo mismo sucedió en China, ¿ven? Ahí se notan los ríos. Entonces, lo mismo sucedió en todas las culturas. Es decir, que para esta época, terminando la que llamamos la edad de piedra, cuando ya los casquetes polares habían retrocedido bastante, el clima se volvió como más
más o menos problemático en estas zonas. Entonces, los grupos poblacionales decidieron quedarse en las zonas donde había suficiente nutrientes para la tierra y eso les permitía desarrollar ganadería y desarrollar también la, 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 la agricultura. Bien, vamos a quedarnos acá con el mapa. Volvemos a la presentación. Entonces, bueno, antes de irnos de acá, esta zona, en la actual Irak, Irán y los países del norte, bueno, toda esta zona, lo que llamamos Medio Oriente, le llamamos acá, toda esta zona es el Medio Oriente. Esto es Arabia Saudita y ahí tenemos otros países más pequeños, Omán, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y así otros más por ahí. Entonces, en esta zona es donde vamos a quedar. Aquí. Ya les voy a mostrar otros mapas ya dentro del tema. Estamos y aquí estamos. El tema es arte de la Mesopotamia. ¿Y qué es la Mesopotamia? Pues la Mesopotamia es un lugar, es un espacio, podemos hablar de una cultura, la cultura mesopotámica, pero dentro de la cultura mesopotámica se desarrollaron otras particulares en diferentes momentos de todos los alrededor de 3 siglos o 3 milenios, perdón, de desarrollo de cultura en esa región. Entonces, ¿dónde se encuentra eso, ese desarrollo en estas regiones? Pues posterior a los dos temas que acabamos de ver, ya vimos paleolítico, neolítico, y entonces acá entramos a un tipo diferente de desarrollo de herramientas. A eso se le llama la edad de los metales. Y en la edad de los metales es donde tenemos el desarrollo de Mesopotamia y Egipto, que son las dos culturas importantes de este momento. Estas dos culturas desarrollan escritura. Entonces sí podemos encontrar vestigios escritos ahora de qué o cómo era la cosmovisión de ellos. Entonces, ¿cómo se descubren los metales? Pues se supone que a partir de esos hornos que hacían o de las fogatas en las que ellos también preparaban alimentos o para calentarse, algunas piedras que quedaban ahí, que ponían en esas fogatas, se deformaban, se transformaban en algo diferente. Entonces eso es seguro que lo observaron. Entonces comenzaron a tratar de controlarlo. Y al controlarlo, pues el primero de esos metales que lograron separar de la roca, fue el cobre. Por eso a esa primera etapa se le llama edad del cobre. Eso fue alrededor de 4000 años antes de Cristo. Luego viene la edad del bronce. Es otro de los metales que descubrieron también, lo lograron separar de las rocas y eso sucedió alrededor del 2000 años antes de Cristo. El último de los metales, y se le denomina a esa etapa la edad del hierro, es porque ese era el material que encontraron, que lograron separar otra vez y ocuparlo para la elaboración de herramientas y de armas. Lo de las armas es bien importante acá porque estamos hablando de las culturas que ya son un tanto más bélicas, que eventualmente se convirtieron en las que tuvieron hegemonía en la región de Europa. Y me refiero específicamente acá a Roma en esta etapa, la edad del hierro. Entonces, el cobre, la edad de cobre, la edad de bronce y la edad del hierro son las llamadas edad de los metales. Vean, edad de piedra, paleolítico, neolítico, edad de los metales, del cobre, del bronce y del hierro. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí. Bien. En todo caso, acá hay un poquito más de explicación. Aparte del diagrama este, pues les queda acá ya la explicación en texto. Ahí aparece que son las características de cada una de ellas. Si se fijan, las fechas cambian un poco. Aquí dice 5000 antes de Cristo al 1800 antes de Cristo. Las dataciones cambian dependiendo de la fuente, pero sí coinciden en que es alrededor de 4000, 5000 años que comienza esta nueva etapa de desarrollo de un tipo de herramienta diferente. Ahí tenemos ejemplos. Eh, Hay una mezcla de piedra y de metal en algún momento
que se utilizaban para los oficios, para la separación del trabajo. Estas culturas de este momento ya no son tan, o más bien tienen un sistema de organización mucho más complejo, no es tan sencillo como las del Neolítico. Ya después del Neolítico decíamos que era complejo si lo comparamos con el Paleolítico, pero ahora les digo, estas son mucho más complejas. La separación del trabajo que comenzó en el Neolítico ahora ha dado a una estratificación de la sociedad y como han estratificado también a las divinidades en cuanto a lo religioso. Y lo religioso nos remite a la sociedad también, porque así como hay algunos dioses más importantes, entonces hay personas que son más importantes también, más que otras. Entonces, eso lo vamos viendo por acá. Sobre cómo se trabajaban los metales, aquí tienen dos diagramas. En el de arriba pues se ve la comunidad. Vean que al fondo sigue existiendo lo de las vallas o muros para controlar el ingreso hacia la comunidad y servir de barreras defensivas para las guerras. Son etapas estas en las que las culturas luchan unas con otras tratando de tener el control de los lugares donde hay mayor riqueza de la tierra, especialmente, que permitan la crianza de animales y la agricultura también. Y luego, bueno, ahí se ve lo de la fragua, tipo de mineral en bruto. Luego, la separación que hacían para derretirlo acá en una fragua. Y luego acá, pues, cómo se le daba forma también, a través de moldes o a través de golpes. En el diagrama inferior aparece ahí lo de la fragua, acá, los moldes. Se han encontrado moldes de piedra, por cierto, son de piedra en los que se depositaba el metal, luego se sacaba todavía el rojo vivo de ahí y lo golpeaban hasta darle la forma pues ya más específica que necesitaban. Lo que ya les mencionaba en la presentación con la aplicación de Google Earth, pues acá se los muestro en el diagrama. Egipto, Mesopotamia, que es por donde vamos a comenzar, India y China. Son cuatro culturas que se les denominan fluviales. ¿Qué significa fluvial? Que están vinculados a los ríos. Los ríos es de donde sacaban pues la mayor parte de lo necesario para la supervivencia y para crecer como civilización. Vamos, entonces ya con Mesopotamia. Hay una variedad de culturas que se desarrollan acá. Siempre que ustedes digan Mesopotamia, acuérdense que nos estamos refiriendo a una región. Sí, podemos decir de manera general cultura mesopotámica, pero hay que tener conciencia que dentro de eso que acabamos de decir, hay culturas eh, particulares, unas separadas cronológicamente y otras contemporáneas y separadas geográficamente. Por ejemplo, los sumerios fueron los primeros. Estos fueron en algún momento contemporáneos de los acadios, ¿ya? Pero no de los babilonios. Es decir, que cuando los babilonios aparecieron, los sumerios ya habían desaparecido. Luego acá entre los acadios y los babilonios tenemos a los hititas también que vamos a ver. Y bueno, el pueblo hitita sí se mantiene durante un periodo mucho más largo de tiempo, pero cuando hablamos, por ejemplo, de asirios, los hititas ya no eran un pueblo tan importante, el imperio ya no era tan importante, ahora los asirios tenían el control de la región. Luego, el pueblo babilonio se alió con otros grupos pequeños y lograron retomar el control otra vez de la región, venciendo a los asirios. Entonces, hablamos de un periodo neobabilónico. Luego, los persas, otra cultura, se juntaron con los medos de las regiones entre, entre el Medio Oriente y la India y lograron generar un ejército muy bien organizado que comenzó a tomar el control de toda la región de Mesopotamia. Y los persas van a intentar hacer crecer más su territorio moviéndose hacia el occidente, es decir, acercándose a una cultura que vamos a ver más adelante,
que se llama Grecia. Entonces los griegos tuvieron contacto con los persas. Inicialmente las guerras las fueron ganando los persas. Ahí tenemos el episodio de los espartanos. La película 300, por ejemplo, es de ese momento, primer momento. Pero luego, bajo el mando de un joven militar llamado Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, pues se logró comenzar a hacer retroceder a los persas. Tanto así que Alejandro Magno terminó por conquistar a los persas y hizo del imperio griego, al que llamamos en ese momento heleno o helénico, pues, lo hizo llegar hasta la India. Entonces, todas esas culturas están separadas por tiempo y algunos están separados por espacio. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuando terminemos de ver Mesopotamia, vamos a terminar con los persas, vamos a hacer un retroceso en el tiempo, a ubicarnos más o menos en la época de los sumerios y vamos a comenzar a hablar de los egipcios. Y vamos a hacer otra vez todo el recorrido en tiempo. ¿Qué significa? Que Egipto fue contemporáneo de todas las culturas mesopotámicas. Solo que Egipto solamente era una cultura. En cambio, en Mesopotamia hubieron varias culturas dentro de ese espacio. Esto, otra vez vamos al mapa, vean, esto de los mapas es bien importante, se los tienen que aprender también, porque nos ayuda a ubicar. Yo en una pregunta de examen les puedo decir, ubíquenme en el mapa, por ejemplo, la Mesopotamia, y ustedes lo ubican aquí. Esto es Arabia Saudita. No, Mesopotamia estaba acá. Pero les digo, ¿dónde está el río Nilo? Y me dicen aquí. No, ese es el Tigris. El Nilo está acá. Entonces, esto deben aprender. Bien, ese diagrama es para que vean algo, una manera de nombrar a esta región. Se le dice la media luna de las tierras fértiles. Vean que si junto la zona de Egipto, el río Nilo, con la zona de los ríos Tigris y Éufrates, puedo hacer una forma de media luna. Por eso se le llama a esta zona la media luna de las tierras fértiles, porque justo en ese espacio, en ese diagrama, como lo observan ahí, es donde se desarrollaron las mejores condiciones para el cultivo de la tierra o el pastoreo de animales o la domesticación de animales también. Eso se dio en esta región. Hacia el sur de la media luna, todo esto era desierto. Sí habían pueblos nómadas acá, especialmente a través del comercio, pues recorrían toda la zona, se movían de un lugar a otro, pero pues no eran pueblos tan desarrollados. Los que sí llegaron a tener un desarrollo mucho mayor eran pueblos sedentarios. Bien, ahí la Mesopotamia como tal, ahí si se fijan, pues están los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. El Tigris es este y el Éufrates es este de acá. Que hay actualmente en esa región, les repito, es es también Irak, la que tenemos acá. Irak está acá. Y Irán está más para ese lado. Bien. A nivel de estructura social, como les decía, es más complejo. Ya no podemos hablar solamente de una comunidad, sino que es mucho más complejo lo que encontramos acá. Hay una estratificación. Esa estratificación coloca en la parte superior de la pirámide, como ven acá, a un rey. A ese rey se le denominaba Patesi. El Patesi es una mezcla, por así decirlo, de rey y de sacerdote. O sea, gobierna los aspectos religiosos y al mismo tiempo los aspectos políticos de la región. ¿Y cómo fue que sucedió esto? ¿Se acuerdan las culturas perdón, los grupos que les decía dentro de la comunidad que sabían acerca de, por ejemplo, la posición del sol en un determinado momento del año, que es lo que actualmente conocemos como solsticios o equinoccios, y eso les ayudaba a predecir, a ciertas comillas, que algo iba a suceder? Por ejemplo, pasó acá nosotros en nuestro país, pasó hace 3 semanas más o menos, déjenme ver, sí, 3 semanas, 2, 3 semanas,
el equinoccio de primavera. ¿Qué sucedió después del equinoccio de primavera? Aumentó la nubosidad y el calor aumentó también, porque se nos está generando lo que le llaman efecto de invernadero, con tanta nube sobre nosotros. Pero ¿qué nos dice eso? Que el periodo de lluvia va a comenzar. Estamos a menos de un mes para que esto inicie. Entonces, esas personas que sabían leer eso, porque no lo sabía toda la comunidad, poco a poco se fueron apoderando del control cada vez con mayor autoridad. ¿Qué les daba la autoridad? Pues el conocimiento que tenían. Porque a la gente le hacían creer que había un ser divino que se comunicaba con ellos y les decía que las cosas iban a suceder. Entonces, de esa manera se avanzaron del control. Eso lo tenemos acá con el rey sacerdote, el Patesi, en Mesopotamia, y ese en sí mismo o por sí mismo no es capaz de sostener todo el poder ahí. Necesita de un grupo que apoye, que lo proteja en esa posición. Y ese es el grupo dirigente. ¿Quiénes están ahí? Pues todos los que manejaban la parte religiosa, los llamados sacerdotes o sacerdotisas también, porque habían de ambos. Los mandos del ejército también. Los grandes propietarios, o sea, gente que tenía propiedades, muchas propiedades, y los que hacían comercio, los que compraban y vendían el producto. Eso lograban tener una solvencia económica mayor. ¿Cómo nació esta idea de la parte económica, del cambio, de la moneda, por así decirlo, cuando cambiaban o intercambiaban comercialmente? Pues se piensa que originalmente comenzó a través del trueque. O sea, yo tengo carne de cabra, pero necesito lana de oveja para tejer. Entonces el vecino tiene lana y no tiene carne, pero yo tengo carne y no tengo lana. Entonces se hace un intercambio. A eso se le llama trueque. Entonces eso es con lo que se inicia y luego poco a poco se va agregando una moneda, un valor que es equivalente para las transacciones que se van haciendo. ¿Cómo se sabe eso? Porque resulta que hay registros escritos de transacciones económicas, de productos que se vendían o que se estaban comprando a través de unas tablas de arcilla en las que se hacían esos escritos, esos cálculos, y eso luego se almacenaban como un registro. Eso es lo que los arqueólogos encontraron y a partir de ahí pues, comenzaron a entender cómo era que había sucedido para esto. Vean, lo de los sacerdotes. Necesitan, aparte de los sacerdotes, que se construya una historia alrededor de eso, de la idea de la divinidad, en la que también hay una estratificación y hay una separación entre unas divinidades que gobiernan los aspectos positivos de la vida y unas divinidades que gobiernan los aspectos negativos de la vida. No son buenos y malos, sino que simplemente gobiernan aspectos diferentes y ambos son completamente necesarios. ¿Cómo se le llama eso? ¿Se recuerdan? Dos aspectos de la moneda, pero los dos son necesarios al mismo tiempo. ¿Cómo se le llama? Dual. Dual, correcto. O dualidad, eso es. Toda la cosmovisión de ellos es dual. Ambos aspectos son importantes. Entonces, de esa manera van a someter al grupo social que está abajo de ellos, que son las denominadas personas libres. Personas libres porque todavía hay un estrato más que esos no son libres. Pero en las personas libres tenemos campesinos, esos tienen que trabajar, no tienen la mayor parte de ellos eh, terrenos o territorios en los que ellos puedan cultivar sus propias tierras, sino que dependen de las tierras de los que están en el grupo superior. Pero también hay ganaderos que venden animales, mercaderes, eso también hacen comercio en ya no tan gran volumen, sino un volumen menor, y artesanos. Los artesanos están acá. Vean que no hay artistas, no vamos a encontrar artistas en nada, porque el artista como tal, como concepto, no existe en esta época, ni va a existir hasta que lleguemos al Renacimiento o en la transición de gótico a Renacimiento. Antes de eso, lo que es son artesanos. Y todo lo que vamos a ver como obra artística es producto de las manos de los artesanos. ¿Quiénes están en la base de la sociedad? Los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Pues son pueblos sometidos por los que ustedes ven en los estratos superiores. ¿Cómo llegaron estos ahí? Resulta que fueron conquistados
fueron atrapados, cazados en algunos casos para ser llevados a la fuerza a trabajar a todo este territorio, bueno, el territorio mesopotámico en este caso. Puede que sean pueblos siempre dentro de la región mesopotámica, pero con un grado de desarrollo menor. Quizás, bueno, que siempre les pongo de ejemplo porque es el que se conoce y si ustedes pues, leen los textos del Antiguo Testamento, van a oír que mencionan Mesopotamia, que mencionan a los hititas, que mencionan a, bueno, una cantidad de pueblos. Eh, es porque estos los conocieron, históricamente se los conocieron. Y dice, bueno, entonces la Biblia eso no es algo que se pueda tomar en cuenta en historia. Pues eso es nada más como referencia. No se puede tomar lo que ahí se dice como un evento histórico. Sin embargo, mencionan personajes, eventos que sí pueden encontrarse en el área, en los registros históricos, donde se hace la datación en tiempo y se hacen los cálculos para saber de qué momento es que se está hablando. Entonces, ese pueblo del que les estoy hablando, que es un buen ejemplo acá de un pueblo sometido, es el pueblo de Israel. Ellos eran nómadas, no tenían un territorio en el que pues, se quedaban, sino que se movían de un lugar a otro. Entonces, los pueblos con un desarrollo mayor los tomaban y los convertían en esclavos. Cuando, por ejemplo, bueno, cuando los egipcios los tomaron como esclavos, se movieron hacia Mesopotamia, los tomó Babilonia como esclavos y así. Básicamente esa fue la vida de ellos, moviéndose de un lado a otro. Bien, hasta ahí con la explicación sobre la estructura social. ¿Hay alguna pregunta, duda o algún aporte? ¿No? Bien, vamos. Bueno, dígame. Solamente que todo está bien, Lee. Bueno, Todo sí. se entiende. Bien, gracias. Vamos entonces por acá. Sobre la religión, vean, sobre la religión, pues vamos a verlo en diferentes momentos con todas las culturas o con varias de las culturas que vamos a revisar. En general, lo que podemos hablar de la religión en Mesopotamia es que, pues, a diferencia de lo que hemos visto antes, no solo son meras interpretaciones de lo que no se entiende de afuera. Ahora hay historias alrededor de las divinidades, de estos seres extraordinarios. Hay cosas de verdad eh, importantes alrededor de ellos que genera un origen, por ejemplo, nos hablan de un origen, nos hablan de un destino también para ellos, o nos hablan de las áreas que gobiernan estos seres. Les repito, no son buenos ni malos, simplemente gobiernan las cosas positivas y las negativas de la vida, y ambas son necesarias según la cosmovisión de esta región. Se les denomina pueblos semitas a todos los de esta zona, asirios, sirios, hebreos, fenicios, todos esos se les considera pueblos semitas. Tienen un origen, un mismo origen, todos los pueblos de esa región. Y bueno, originalmente son los sumerios los que van a establecer los primeros relatos, los primeros nombres también para las divinidades, y esos se van a mantener con algunas variantes en los siglos que vienen. Y con eso es que vamos a comenzar entonces para hablar un poco también de la religión. Es del periodo sumerio. Los sumerios entonces es la cultura más antigua, o más bien la primera de estas culturas antiguas en desarrollar un sistema de escritura. Por eso lo vemos antes que Egipto. Aunque son paralelos, van al mismo tiempo de desarrollo, pero los sumerios son los primeros en los que se ha encontrado que hicieron pues escritos. Eh, bueno, se lo menciono por acá. Esta cultura surgió en el sur de la Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y el Tigris, y están en esa etapa de transición del Neolítico a la Edad de los Metales, eh, con una cultura que se llamaba Uruk, de las primeras. Estas mm, se desarrollaron a través de las llamadas ciudades-estado. Una ciudad-estado es una ciudad autónoma,
tiene su propio rey sacerdote, tiene su propio ejército y se desarrolla comercialmente y culturalmente pues de manera independiente a las demás. A estas se le llaman ciudades-estado, pero corresponden a la misma región en la que tenía bajo dominio pues el pueblo sumerio. Entonces, algunas de esas ciudades-estados eran Sumer, Ur, Uruk y Lagash. Ur es una de las que se mencionan en la Biblia, por cierto, la patria de Abraham, si mal no recuerdo. Y Sumer es la que le da el nombre al periodo, el periodo sumerio. Todos eran gobernados por el Patesi, que él les mencionaba, es un rey sacerdote. Acuérdense, el nombre es Patesi y significa rey sacerdote. O no significa, sino que implica que es un rey sacerdote. Él va a gobernar la religión, la justicia y el ejército. Y bueno, eventualmente van a ser dominados por otro pueblo llamado Acadio. Esto es el primer vestigio de escritura. Bueno, tengo un texto por acá en el chat. Según dice, para construir las pirámides, significa específicamente fueron esclavos o se les pagaba. Pues no, a un esclavo no se le paga. El esclavo básicamente recibe lo mínimo para poder vivir. En este caso sería, digamos, el alimento. Se le da el alimento o se le permite que trabaje para tener sus propias cosas, pero está obligado a trabajarle al pueblo más importante. Entonces, bueno, lo que nos dicen los relatos, los textos bíblicos, ¿verdad? Es que trabajaron en la construcción de templos, de tumbas para Egipto. No dice específicamente que sea para las pirámides, pero sí trabajaron para ellos. Y sin paga, simplemente la idea de, de tener lo necesario para vivir. Bien, eso es una tablilla y eso es escritura cuneiforme. ¿Lo ven ahí? La escritura cuneiforme va a variar, la más antigua es más idiomórfica, la más reciente es más abstracta. Esta correspondería a la última etapa de desarrollo de la escritura, un poco más sintética, abstracta, y pues se llaman caracteres idiomórficos. ¿Qué significa? Que aquí no estoy viendo letras ni, ni palabras como tal, sino que estoy entendiendo un concepto con eso. Lo idiomórfico es como, por ejemplo, cuando ustedes ven una letra E negra con un círculo rojo y una diagonal roja atravesada. Eso significa no estacionar. Pero ustedes ven el signo y ahí no dice necesariamente, aunque algunos sí le ponen, pero no necesariamente tiene escrito no estacionar. Vean todas las letras que corresponden para decir eso. No, simplemente es el signo. O, por ejemplo, bueno, quienes manejan, quienes conducen, saben que todas las señales de tránsito son idiomórficas, nos dicen información, pero no es que las vamos leyendo una por una, es que la lectura es visual, no es textual, es a lo que me refiero. Entonces, así es como se hace con eso. A ver, acá está la evolución de la escritura cuneiforme, esta es la más antigua, la fila de arriba, y la más reciente sería esta. Acá 3000 años antes de Cristo y esta unos 700 años antes de Cristo. Entonces vean, este es más abstracto. Este es como más naturalista. Este es una estrella y vean acá, estrella, se entiende lo mismo. Y acá cómo es que se hacía, se utilizaban herramientas, trozos de madera con una forma particular, esa forma es la que se le llama cuña. Por eso es que a la escritura se le denomina cuneiforme, porque se hacía con un trozo de madera con forma de cuña. Y ahí tenemos pues los escritos. ¿Qué era lo que escribían? Pues registro de las transacciones económicas que hacían, que se vendieron tantos bolsas o bultos de grano, o que se compraban tantas, y todo eso se escribía en tablillas y se iban acomodando, de manera de llevar un registro. Aparte de eso, hay registros más complejos en los que hablan acerca de aquello en lo que creen, en los dioses en los que creen.
quiénes eran los dioses, y cada dios comienza a tener una historia a la parte del símbolo que pudiera tener. Eso va a ir evolucionando con el paso del tiempo hasta que llegue un momento en el que se convierten en historias muy, muy complejas. Y bueno, vamos a cerrar con esto. La religión, acuérdense la forma en la que voy a pasar a la imagen, porque básicamente esto es la explicación de esto que tenemos acá. Vean, acuérdense esto, eso se llama orbe, es el término con el que se conoce. El orbe es una esfera que simboliza el universo completo. Dentro de ese universo estamos nosotros en una tierra plana al centro, rodeados de agua salada, que es un océano. Bajo de nosotros está lo que se denomina inframundo, que aquí sería la representación de las cuevas, de las aguas interiores, eh, como ríos subterráneos, por ejemplo, y sobre nosotros estaría y dice cielo, porque sería como la traducción más cercana a lo que nosotros conocemos, pero esto es la bóveda celeste. Ese sería el término más correcto, bóveda celeste, todo eso. Entonces, ellos representaban o decían que esa bóveda celeste se llamaba An, y luego la tierra era Ki, y ahí tenía representación de lo masculino y lo femenino. Ellos luego eran los padres de los llamados Anunnakis, que es lo que consideraban ellos habían sido esas divinidades que bajaron a la tierra para enseñarles a modificar, a cambiar el entorno. El mar, el inframundo, todos tenían nombre, eran divinidades. Apsu, por ejemplo, el océano, y Kuro y Kala, el inframundo. Entonces, esto es la cosmovisión. Se va a mantener durante todo el desarrollo de la Mesopotamia. Sobre el panteón, panteón es una palabra que significa grupo de dioses. Entonces, no se imaginen un cementerio acá. Panteón es un grupo de dioses. Digo, el panteón griego, me refiero a todos los dioses griegos. Digo, no, el panteón egipcio, me refiero a todos los dioses egipcios. El panteón no es un cementerio, eso no se entiende así. Y bueno, que de ellos, acá tenemos varios, tenemos a Enki, ese era el dios que proveía los aspectos favorables, era controlador del agua dulce, bueno, la de los ríos, vivía debajo también el agua debajo de las tierras, y se consideraba el señor pues de todo lo que se daba como vida. Si se fijan, en la representación de él, de la espalda de él salen ríos, y esos ríos llevan peces, y él tiene un ave también en su mano, y el ave se alimenta de los peces. Entonces nos está diciendo de dónde es él. Vean que él tiene una corona con cuernos. Las coronas con cuernos son símbolos de autoridad. Este es Enki. Luego Enlil es el dios del viento. Y como es el dios del viento, significa entonces que vuela, tiene alas. ¿Cuántas alas? Tiene 4. ¿Por qué? Porque mientras más le representen, significa que es más poderoso. Y por eso, pues, se eleva mucho más alto. Luego tenemos a Namu, es una representación de la diosa madre. ¿Ya? Esta es bastante popular, hay muchas representaciones de ella. Acuérdense que las representaciones son, ¿cómo se dice? Son bastante estilizadas y son abstracciones, no son naturalistas. De ahí es que la figura no parezca con el rostro humano, sino que parezca algo diferente. Muchos le encuentran representación como de una serpiente, y tiene vínculo con la fertilidad. ¿Por qué? Porque para las culturas antiguas las serpientes son símbolos de agua, y por lo tanto son benefactoras, no son malas. Entonces, vincular a una serpiente con la fertilidad, pues, y por lo tanto con la diosa madre, no es algo raro. Pero ahora, claro, los canales estos de pseudohistoria dicen que son reptilianos, pero pues es otra cosa la que está representando ahí. Bien, otra más, Inanna, es la diosa del amor y de la guerra. También se considera entonces una representación de la fertilidad. ¿Quién es Inanna? Es la misma Ishtar.
o también la Lilibet, de la que hablamos hace algunas semanas al inicio pues, de la cátedra. Lilith o Lilibet es una representación de la misma divinidad. Por eso tiene armas en la espalda y está dominando a un león. Y tiene alas, porque se supone que vuela. Sí, Javier. ¿El sol qué significaría? El sol es una representación de la divinidad, de los astros, más bien, que se consideran de naturaleza divina, perdón, el sol y la luna. ¿Por qué? Si aparece acá este sol, ¿dónde está? Acá, si aparece el sol acá, es porque está representando a este dios, a Utu. Utu tenía esta representación, era tanto este disco solar como también esta divinidad que ven acá. Es el mismo. Y si fuera digamos, la luna, entonces es otro dios que se llamaba Nanar. Y es este otro que está por acá. Ahí está cerca de él la representación de la media luna creciente. Entonces, veamos en la imagen eh, estrellas o representaciones de soles o de la luna, significa pues, que están presentes en la bóveda celeste. Y bueno, otro aspecto también, las imágenes están acompañadas de escritura cuneiforme. Eso significa pues, que hay mucha más información que solamente la visual. Bien, preguntas, porque ya llegamos a las 4 de la tarde. Dígame, Fátima y luego María Fernanda. ¿Cuáles fueron los nombres que dijo de esos dioses? Pues los que están acá, Enki, Enlil, Namu, Inanna, Utu y Namar. Son los que están aquí. Ahí lo van a tener en la diapositiva. Son 6 los que les he puesto acá, son muchos más, pero porque hay una tarea que van a hacer que les voy a contar mañana, ahí van a descubrir otros más. Dígame, María Fernanda. No, que yo quería saber si tenía Dígame. como algo de relación, si le ponían, digamos, una No. luna llena a uno, era porque tenía más poder o era superior a otro. Tengo María Fernanda, me parece con la mano levantada por acá. Bien, déjame ver. Para el examen parcial, no. Esa es una actividad de las que corresponden al 10% final, si se acuerdan, es un foro el que tienen que realizar, pero a partir de una actividad. O sea, tienen que hacer algo y luego participar en el foro. Pero eso lo explico mañana despacio. Todas esas actividades juntas, las del ciclo, pues van a generar un 10% al final. Bueno, me voy a quedar acá, voy a detener la grabación.